Dicho esto, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Quiero que me acompañes a Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Me encanta lo que han estado repitiendo ahorita tanto Eden como Eric y recalcar que este día, este aniversario, el motivo por el cual nos reunimos y adoramos y nos gozamos es la gracia de Cristo. Y mi hermano, es lo que quiero que recordemos hoy en este pasaje, que a lo mejor si tú tienes ya tiempo dentro de la iglesia, es un pasaje muy conocido, pero vamos a ver cómo la gloria de todo nuestro caminar en Cristo es efectivamente la gracia que recibimos a través de Jesús. Y muchas veces, o mejor dicho, no hay mejor escenario para abrazar su gracia que nuestra debilidad, mi hermano. Así que, no sé si acostumbren aquí esto, me imagino que sí, ponerse de pie, leer un versículo y un versículo. Échenme la mano, por favor, poniéndose de pie. Vamos a leer un versículo y un versículo. Yo leo versículo 1, apóyame con el 2, y así alternamos hasta terminar juntos leyendo el versículo 10 de Segunda de Corintios 12. Dice, versículo 1, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Juntos, por eso me complazco en las debilidades, insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das primeramente, de estar aquí con la certeza de que tú estás presente, Señor. Gracias porque nos has permitido ser parte de esta celebración. A ti, Señor, a tu fidelidad, a tu gloria, Señor, y a ver tu gracia durante estos 9 años en medio de nuestras debilidades, Señor. A pesar de nosotros, tú eres fiel, Señor, porque la iglesia se trata de ti y es para tu gloria, Señor. Y gracias porque en Pablo nos recuerdas esto, Señor. Y yo te ruego, Padre, tú conoces aquí a cada una de las personas. Yo no conozco a la mayoría, Señor, pero Padre, tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y yo te ruego, Padre, que por amor a Cristo y porque te necesitamos, Señor, tu Espíritu Santo habla en nuestros corazones y Cristo sea glorificado, Señor. Te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos tomar nuestro asiento, hermanos? El título del sermón es Su gracia es suficiente. Y al final, si te fijas, Pablo hace continuamente la repetición y el enfoque hacia su debilidad, su debilidad. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Escucha esto, a lo mejor dices, ¿qué onda con esto, no? Bueno, nos conviene estar en debilidad, hermano. Nos conviene estar en debilidad y es lo que queremos ver aquí a través de Pablo, que nos conviene estar en debilidad para que el poder de Dios sea perfeccionado a través de nosotros. Ahora, te digo esto que te puede sonar raro, porque nosotros como seres humanos generalmente admiramos a los individuos que llegan a ser exitosos. ¿A poco no te encanta la historia de Kentucky Fried Chicken, de este anciano que ya a su edad adulta, que había tenido una vida aparentemente fracasada, tiene esta receta y empieza a crecer y es una cadena ahora mundialmente conocida y dices, wow, yo quiero también emprender el negocio y voy a poner mis alitas o mis boneless y voy a llegar a ese tipo de jerarquía. Ahora, si te gustan las películas de superhéroes, yo creo que no hay mejor ejemplo que el Capitán América. Recuerda la parte cuando este actor Chris Evans es tomado en el escenario para la guerra mundial y entonces en cuestión de minutos él a través de una serie de experimentos pasa
de pesar 50 kilos casi de puro hueso a pesar 90 kilos de músculo magro y dices, wow, eso es impresionante, es súper fuerte. Nos encanta admirar a esas personas que parecen súper exitosas, que han tenido, que son influyentes. Ahora, eso también sucede lamentablemente muchas veces en lo espiritual. Dentro de las iglesias nos encanta ver iglesias que comenzaron con un par de personas y ahorita ya son iglesias gigantescas que han alcanzado a un montón de ciudades, y entonces vemos a esos líderes como hombres súper espirituales o súper poderosos. Pero mi hermano, esa no es la imagen que Pablo nos muestra acerca de sí mismo dentro de este pasaje. De hecho, Pablo aquí va a contrastar su propio ministerio llevado en medio de mucha debilidad, contrastado con lo que hacían muchos falsos maestros en esos tiempos. En esos tiempos había muchos falsos maestros que se presentaban como supercristianos, muchos falsos maestros que decían tener experiencias gloriosas, que decían tener visiones, que decían hacer milagros y que sus ministerios eran súper influyentes. Y Pablo no se gloriaba en ese tipo de cosas. Pablo más bien se gloriaba en aquello que todos nosotros queremos ocultar, que son nuestras debilidades. Yo no sé tú, pero por lo menos a mí no me gusta verme débil. Ahora, yo no sé si tú no eres así, si a ti te encanta que te vean así, qué padre, pero por lo menos hablando de mi caso, a mí no me gusta parecer un tonto, a mí no me gusta parecer un menso, a mí no me gusta honestamente, sobre todo cuando se trata de una equivocación pública que muchas personas ven y que quedas en ridículo. A todos nos gusta quedar como una persona fuerte, como una persona exitosa. Y es interesante, mi hermano, que Pablo no se gloriaba en este tipo de experiencias sobrenaturales, a pesar de que había falsos maestros que se gloriaban de eso, como lo hay el día de hoy también. Pablo, a pesar de tener este tipo de experiencias, no se gloriaba en eso. Mira lo que dice versículo 1 al 4, hablando Pablo de experiencias sobrenaturales que él también había tenido. Dice, el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Dice Pablo que él había llegado al tercer cielo, que había sido, Dios lo había arrebatado, y dice, yo honestamente no sé si fue en el cuerpo, si fue fuera del cuerpo, pero fui arrebatado al paraíso, dice ahí en el versículo 4, y escuché palabras que no pueden ser expresadas, palabras inefables. A diferencia de lo que sucede el día de hoy con muchos individuos que quieren aparentar un nivel superior de espiritualidad, que supuestamente mueren y tienen visiones y estuvieron cerca de Dios y entonces comienzan a hacerse millonarios porque aparentan tener este tipo de dones especiales. Pablo no hacía eso. De hecho, Pablo dice que habían pasado 14 años de esa experiencia y por sus cartas sabemos que él ni siquiera había mencionado antes esta experiencia. Ahora, ¿por qué lo menciona Pablo en este momento? Bueno, Pablo lo menciona aquí porque él quiere poner en contraste esta experiencia tan extraordinaria, la quiere comparar con las aflicciones que también está viviendo. Quiere poner en claro que la gloria de su caminar en Cristo, la gloria de su ministerio, no son estas experiencias sobrenaturales, sino su fidelidad por amor a Cristo de perseverar en el servicio a Él, a pesar de las debilidades. Mira lo que dice versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Esta espina es este famoso versículo, si tú eres de la Reina Valera, que menciona el aguijón. ¿Recuerdas? A lo mejor te suena un poquito más. Pablo menciona esta experiencia sobrenatural únicamente para poner en contraste con este aguijón en su carne. Mi hermano, lo que está diciendo Pablo es que lo que validaba su ministerio no era esta experiencia sobrenatural, sino que lo que validaba su ministerio era su determinación de servir a Cristo y de servir al pueblo, aún en medio de mucha debilidad, aún en medio de mucha oposición. Eso era lo que certificaba su ministerio. De paso, mi hermano, esto nos enseña algo a manera de paréntesis que debemos tener en cuenta. Debemos cuidarnos mucho de no caer en el error que muchas veces caemos, que evaluamos el ministerio de una persona o de una iglesia
a través de las cosas sobrenaturales que sea capaz de hacer o a través de las personas que vengan a la iglesia. De hecho, Jesús advierte mucho acerca de falsos maestros que aparentemente harán muchas cosas, tendrán mucha influencia, pero aquel día Él no los conocerá. Dice Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, hablando del día del juicio, muchos me dirán en aquel día. Me encanta que dice muchos, no poquitos, no por ahí, no como que hay que andarlos buscando. Dice muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos otra vez, muchos milagros. Aparentemente tenían ministerios súper exitosos. Y entonces dice Jesús, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Lo que la palabra de Dios dice es que muchos llegarán al día del juicio engañados, pensando que porque hicieron muchas cosas extraordinarias serán aprobadas por Dios. Para Pablo, mi hermano, de no haber sido por lo que estaba pasando, por este tema de la espina o del aguijón en su carne, que el día de hoy es mi anhelo que podamos entender que todos nosotros seremos llevados a ese punto, mi hermano, para que nos despojemos de nuestras propias fuerzas, pero entonces podamos reposar y abrazar la gracia de Cristo. En el mapa yo lo puse en 3 elementos, mi hermano. Me gusta esto porque el énfasis de este pasaje, a pesar de que empieza narrando esta extraña visita que tuvo Pablo al paraíso, no es el punto exaltar esta experiencia, sino más bien hablar de esta espina o este aguijón en la carne que había venido a su vida en consecuencia de vivir para Cristo. El primer punto que vamos a ver en el mapa es que las debilidades y aflicciones que vienen a nuestras vidas, mi hermano, son orquestadas por Dios para su gloria y para nuestro bien. El segundo elemento que veremos es que debemos aceptar gustosamente las aflicciones que Dios nos envía para debilitarnos, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y el tercer elemento es que es el amor a Cristo lo que nos permite abrazar con gozo las aflicciones. Lo vamos a ir desmenuzando y dices, ¿qué onda con esto, no? El primer punto del sermón, ya entrando de lleno al pasaje. Y mi anhelo es este, mi hermano. Jesús prometió que habría aflicción en este mundo. Y lo ha habido, y me encanta que la iglesia ha estado, lo ha sostenido, porque la iglesia es de Cristo. Pero también en cada una de nuestras vidas. Yo no sé cuál sea el momento en el que tú estás, pero me encanta cómo lo dice constantemente Quique, que también es mi pastor y maestro. Dice, mira, si tú no estás en aflicción o en debilidad en este momento, prepárate, porque está ahí a la vuelta de la esquina. Es algo que Jesús nos prometió, y Pablo quiere hacernos ver que a través de la palabra de Dios también tenemos no solamente esperanza, sino que tienen una utilidad y son necesarias en nuestra vida. Entonces, la primera es que las debilidades y aflicciones que vienen a nuestras vidas son orquestadas por Dios para su gloria y para nuestro bien. Mira lo que dice versículo 7 otra vez. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Entonces dice que le fue dada esta espina o este aguijón en la carne. ¿Dada por quién? Bueno, parecería ahí que es por Satanás, porque dice que es un mensajero de Satanás. Pero bueno, en el contexto el origen es Dios, no es el diablo. Entonces dice que por eso le está pidiendo a Dios que se lo quite. De alguna manera, mi hermano, Satanás está envuelto en este asunto, pero él no es la causa final de esta espina o de este aguijón. Dios está en control aún de Satanás. Mis hermanos, era necesario que Dios permitiera estas debilidades en la vida de Pablo, porque de lo contrario a Satanás le hubiera encantado que Pablo se enalteciera por las experiencias que él había tenido con Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Es necesario que tengas estas debilidades. Es bueno que te mantengas humilde. A Satanás no le gusta tenernos ahí viéndonos débiles para clamar a Dios. A Satanás le encanta ponernos en un pedestal, creyéndonos autosuficientes, creyendo que tenemos todo bajo nuestro control, y entonces Dios permite situaciones que nos debilitan para nuestro bien y para su gloria. Ahora, ¿qué es esta espina? ¿Qué es este aguijón? ¿Has visto este meme? Creo que ya ni sale del changuito que se va hundiendo. Y dice, te voy a contar un secreto. El aguijón
de Pablo, y en el cuarto se hunde y ya no te dice el aguijón, ¿no? Y ya te queda, pues, ¿qué onda con el aguijón? Se han hecho muchas posturas acerca de este aguijón o de esta espina. Pablo no revela específicamente, mi hermano, yo no me voy a poner a especular, creo que definitivamente que no revela o no especifica la naturaleza de este aguijón, precisamente para que cualquier creyente pueda identificarse con él, para que cualquiera que pase por una prueba, por una situación que lo debilite, pueda identificarse con este pasaje. Pero es obvio, mi hermano, me encanta esto porque mi esposa lo sabe, yo a veces batallo en ser como dramático. Entonces pasan algunas situaciones y es así, no, no puede ser, ¿qué onda? Y Dios, o sea, nos encanta a veces dramatizar y pudiera ser que Pablo está como en una escena de drama, ¿no? Es que le he pedido a Dios que me quite esto. Mis hermanos, Pablo era todo lo opuesto a ser chillón o cobarde. Mira cómo no es algo que yo estoy inventando. Mira cómo un capítulo antes de este pasaje, antes de estar rogándole a Dios o narrando esto, Pablo describe todo lo difícil que había sido su vida en Cristo. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo antes, capítulo 11, versículo 24 al 27. Dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces, versículo 25, he sido golpeado con varas. Órale. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Te ha pasado así hasta en la iglesia como, ya, este hermano, qué onda? ¿Será o no será? Parece más un enviado del enemigo. Bueno, también él tuvo hermanos que le causaron un montón de conflictos y él dice, mira, yo pasé eso, también estuve en trabajos, en fatigas, versículo 27, en muchas noches de desvelo, en hambre, sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. ¿Y por qué no solamente dijiste pues, que la pasaste mal y ya, no? ¿Por qué poner así como cada uno de los elementos? Bueno, Pablo quería que nosotros supiéramos que él había pasado de verdad un montón de peligros y aflicciones que muchas veces tú y yo también enfrentaremos. Ahora, yo me preguntaba eso a la luz de mi carácter que ahorita te contaba que tiendo a veces a conmiserarme y a hacer un drama. Yo me preguntaba eso y te pregunto a ti, creyente, que estás peleando esta carrera de la fe, ¿podríamos presentar ese mismo currículum vitae de sufrimiento como Pablo lo presenta aquí? Mis hermanos, Pablo no era un ñoño. De hecho, alguien decía, esta es una frase muy conocida acerca de Pablo. Dice, si nosotros midiéramos el amor de Dios por las circunstancias como el amor, como el dinero, como la salud o como la prosperidad, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo, porque mira todo lo que pasó por seguir a Cristo. Pero vamos a ver, mi hermano, cómo toda esta debilidad, toda esta oposición, toda esta aflicción tiene un propósito mayor en Cristo. Este aguijón en la carne o esta espina parece sobrepasar todo lo que narró en el capítulo 11. Mira lo que dice, por eso, versículo 7 de capítulo 12, que le fue dado este aguijón o esta espina, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ahora, esta escena es humillante. Yo creo que hay pocas cosas tan humillantes como que te den una cachetada. Está hablando literalmente aquí de una cachetada. Y la idea en el original es que era algo constante, algo repetitivo. Mis hermanos, Pablo tenía mucho tiempo padeciendo de este problema, cualquiera que haya sido, y dice la palabra, vamos a ver, que Dios decidió no quitárselo. Él iba a continuar teniéndolo durante el resto de su vida, a pesar de que había clamado al Señor que quitara esa situación. Mira cómo dice versículo 8 de capítulo 12. Acerca de esto, de esta espina, de este mensajero de Satanás, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Hay otra enseñanza aquí también, me encanta. Pablo no era como, pues yo soy bien valiente, yo todo lo que venga lo voy a enfrentar y no voy a clamar a Dios que me quite. No. Tenía la humildad y la confianza, y es una invitación también como creyentes
a traer nuestras peticiones y nuestras necesidades delante de Dios. Pablo nos enseña que definitivamente es correcto orar delante de Dios y decirle, Señor, si es posible, así como Cristo nos modela. ¿Recuerdan esos momentos antes de ser crucificado? Y le dice, Señor, si es posible, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. De alguna manera, así como Pablo, a pesar de la valentía que muestra en el capítulo 11, nosotros somos llamados a ser vulnerables. Tenemos un Padre que está dispuesto a escucharnos. Dice que nos acerquemos al trono de la gracia. Primera de Pedro 5 también nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Pablo nos modela que Él también era así. Ponía en pantalla esto, mi hermano. No es incorrecto pedir a Dios que nos libre de la aflicción. Lo que es incorrecto y pecaminoso es comenzar a llenar nuestro corazón de amargura y dudar del amor de Dios si Él decide hacer lo contrario, si Él decide no quitar esa situación. Y es importante esto, yo no sé de qué contexto vengas, a lo mejor son tus primeras reuniones dentro aquí de Horizonte, Ciudad de México, pero lamentablemente muchas personas han distorsionado tanto el Evangelio que mal usan, o mejor dicho, utilizan a Dios como si Dios fuera un mesero o un genio de la lámpara. Y entonces viene y la gente dice, es que mira, ven, y vamos a tener una noche de milagros. Y si tú tienes necesidad, ven, tú declara a Dios. Y entonces ve cómo la palabra de Dios dice en Isaías que todos fuimos curados por su llaga, y empiezan ahí a torcer la escritura y comienzan a prometer cosas a la gente y le dicen, mira, es que si tú no te has curado es que probablemente no estás sembrando fielmente en el reino. A ver, ¿cuánto estás ofrendando? Ah, pero sí diste, es que no diste lo mismo que hace 8 días. Yo creo que es tu inconsistencia. Mi hermano, yo lo he escuchado esto en iglesias y te dicen, hasta que tú no pases 6 meses cumpliendo con lo que prometiste ofrendar, hasta ese momento tú estás con un derecho de esperar a que Dios te haga ese milagro. Y entonces comienzan a torcer la escritura, comienzan entonces también a robar, porque eso es robar a las personas que están yendo ahí, y vemos cómo ni Pablo era a ese punto. Mi hermano, escucha esto. Pablo no declaró, ni ató, ni siquiera tomó este pasaje de Isaías capítulo 53 para él usarlo para sí. Si había un maestro en el Antiguo Testamento era precisamente Pablo, y él podía, si para eso fuera ese tipo de versículo, citarlo. Y Pablo, como veremos más adelante, será más bien alguien que entiende la gracia de Dios y que puede abrazar esas debilidades para entonces depender más de aquel que lo compró. Ahora, no solamente aprendemos eso, sino que también aprendemos esto, aparece en pantalla. Todo lo que hay en el universo, mi hermano, todo lo que sucede en tu vida está bajo el control de Dios. Todo, incluyendo al mismísimo Satanás. De repente es triste que dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y entonces comenzamos un caminar en Cristo y es impresionante. Pero viene la aflicción, viene la debilidad, viene la prueba. Y es como, oye, nadie me dijo de esto. Bueno, la palabra de Dios nos muestra que habrá una guerra espiritual, que hay un enemigo que quiere seguir metiendo ahí ideas que nos alejen de Dios. Pero mis hermanos, lo que vemos en la palabra y en este pasaje, porque Pablo está citando a Satanás, es que aún el mismísimo Satanás está bajo el control y bajo la supervisión de nuestro Dios. Lo vemos en el libro de Job, tómalo, léelo, es un gran libro. Y debemos entender esto, mi hermano. Si tú eres creyente, yo no sé qué aflicción estés pasando, pero si eres un creyente normal, has llegado a momentos donde dices, ¿qué onda con esto? O sea, sí entiendo que la vida en Cristo va a haber prueba, pero ¿qué onda con esto? Pareciera que ya Dios se olvidó de mí, que Satanás está haciendo lo que quiere conmigo, mi hermano. No es así. Si tú eres creyente, tu vida no está en las manos de Satanás, tu vida está en las manos de Dios, y aún las aflicciones que estás viviendo, que vas a vivir, son bajo la supervisión de Dios. Mira lo que puse en pantalla. Toda aflicción que llega a nosotros tiene que pasar por la supervisión de Dios. Y siempre que Él decreta que una aflicción nos toque, lo hace por un propósito santo y bueno.
aunque la gente que Él use sea mala y esté actuando conforme a su maldad. Él siempre está en control, aun cuando parece demasiado terrible, demasiado doloroso, Él está en control, mi hermano. Ponía ahí eso, aunque la gente que Él use sea mala y esté actuando conforme a su maldad. ¿Te ha pasado, Señor, por qué permites estas personas? ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué él sigue actuando así? ¿Por qué el jefe está así? ¿Por qué están lastimando mi vida de esta manera? ¿Por qué permites esa persona que sigue abusando de mí? Aún esas personas están bajo el control de Dios. Dice en Proverbios 16:4 que Dios hizo aún al impío para sus propios propósitos. ¿Por qué mi esposa sigue así? ¿Por qué mi esposo sigue así? Y ahí no quiero profundizar y desviarme del tema, pero a veces tomamos el pecado de otras personas y decimos, es que, ¿qué onda? Ya Dios se olvidó de mí. No, Dios también supervisó y permitió eso, permitió a tus hijos desobedientes, rebeldes, permitió a tu jefe que también no te está dando un trato a lo mejor muy justo. Dios lo ha permitido y no quiere desaprovecharlo, quiere usarlo para su gloria. Por eso ponía, siempre que Él decreta que una aflicción nos toque, lo hace por un propósito santo y bueno, aunque la gente que Él use sea mala y esté actuando conforme a su maldad. Mi hermano, Dios no nos compró para nuestra comodidad. Nos compró para santidad, nos compró para hacernos más como Jesús. Y muchas veces va a utilizar aún el pecado de los demás para llevarnos a depender más de Él y hacernos más como Jesús. Y eso no significa que está fuera de su control. Hay un ejemplo muy claro, si tú dices, ¿por qué está diciendo esto? Que aún los pecados y Dios los permite y qué onda con esto. Mira, hay una imagen muy clara que es en Hechos capítulo 4. ¿Cuál podríamos decir que es el mayor pecado que se ha cometido en la historia humana? Bueno, lo que le hicieron a Cristo. Y mira cómo lo narra en Hechos capítulo 4, versículo 27. Dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo de Jesús, a quien tú ungiste. Y podría decir, es que pecaron, fue injusto porque Jesús no lo merecía. Y mira lo que aclara versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Fueron responsables esos individuos de la muerte de Jesús? Por supuesto que sí, pero estaban bajo la supervisión de Dios. Dios había decretado dejarlos en su pecado para que actuando en ese pecado estuvieran cumpliendo la voluntad de Dios. Yo ese tipo de cosas y digo, qué sabiduría, qué Dios tan... Por algo es el alfa y el omega. Por algo en Él habita toda la sabiduría y el conocimiento. Ahora, en el caso de Pablo, mi hermano, este aguijón o esta espina o esta circunstancia fue lo que Dios utilizó para mantenerlo humilde. A pesar de que de alguna manera había un agente satánico ahí envuelto, sabemos que Dios lo utilizó para mantener humilde a Pablo, para bien suyo y para gloria de Dios. Ponía en pantalla esto. Dios es soberano y tiene control sobre todas las cosas, incluyendo los ataques de Satanás o los pecados que otros cometan contra nosotros. Él es un Dios bueno y sabio que todo lo decreta para su gloria y para nuestro bien. ¿Recuerdas el pasaje cuando Jesús habla con Pedro y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido, vas a ser zarandeado, pero aún ese momento donde tú sufrirás debilidad, yo rogaré que tu fe no falte. Y es más, Pedro, tú regresarás y serás también de bendición para los demás. Así que mi hermano, déjame decirte esto, en medio de la debilidad, de la aflicción, y me encanta esto, tenemos la seguridad de que Dios está en control, todo está bajo la supervisión de Dios y es bueno que comiences a lo mejor a cambiar la perspectiva de eso que estás viviendo. Ahora, antes de pasar al segundo punto del sermón, quiero dar como esta nota de balance. Porque de alguna manera podrías decir, bueno, pues si Dios está permitiendo esto, entonces pues no importa cómo reaccione yo. Bueno, tenemos una responsabilidad también en cómo reaccionamos ante las debilidades, ante las aflicciones. Ponía en pantalla esto. Tenemos la responsabilidad de reaccionar apropiadamente a las aflicciones que Dios permite. Y en Cristo,
Ojo, no en nuestras fuerzas, no echándole ganas, pero en Cristo, por su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y permaneciendo aferrados a su palabra y nuestra identidad en Él, podemos responder apropiadamente a las aflicciones. Cristo nos capacita. Sabemos que Él lo permite, que Él las supervisa, pero también son para un bien nuestro y para su gloria. Y eso nos lleva al segundo encabezado. Ok, entendí, Dios permite aflicciones, va a permitir momentos de debilidad, pero eso, ¿de qué manera puedo vivirlas gustosamente? Y es el segundo elemento. Debemos aceptar gustosamente las aflicciones que Dios envía para debilitarnos, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Versículos 7 al 9. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Dice Pablo, claro que me gloriaré con mucho gusto en mis debilidades. Hijo, son de esos pasajes que yo digo, ¿cómo reacciono cuando hay momentos de aflicción? Cuando hay situaciones que me rebasan y que me siento súper débil. ¿Puedo caminarlas así diciendo, claro que sí, las recibo con mucho gusto porque yo sé que ahí es donde el poder de Cristo reposa en mí? O más bien llegamos a este punto de decir, bueno, pues hay que resignarse. Pues aquí andamos, pues echándole ganas. Pues aquí andamos, pues es lo que nos tocó. Pues andamos, que es ganancia, ya ven también. Pobre de mí, podría decir Pablo, pobre de mí, no ven cómo sufro. Pero no es con esa actitud que Pablo reacciona. Pablo le había pedido, mi hermano, tampoco fue de, no importa, yo lo vivo así. Fue humilde, reconoció que necesitaba a Dios y clamó por lo menos 3 veces que se lo quitara. Versículo 8, acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Ahora, no es que Pablo no tuviera esta vulnerabilidad o esta debilidad, pero lo llevaba a clamar a Dios. Y Dios mira cómo le responde. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, cuando dice que Pablo oró 3 veces, varios comentaristas coinciden en que a lo mejor no fue únicamente 3 veces, sino que hubo 3 veces que quizás sí fue como que esta situación ya. ¿Te ha pasado que dices, ya, o sea, yo, Señor, ya llévame, ya sácame de aquí, ya quiero botar esto? Probablemente hubo 3 momentos donde llegó este momento de debilidad y Pablo le escucha las palabras del Señor y le dice, te basta mi gracia. Así como Jesús recuerda y ora y entonces dice, Señor, Padre, que se haga mejor tu voluntad. En otras palabras, Dios le está diciendo a Pablo y te dice a ti, mi hermano, si estás en alguna aflicción, en alguna situación que te está rebasando y que te sientes débil, es necesario que aprendas que la gracia de Dios es suficiente. No importa la situación que tú estés pasando, no importa cuán débil tú te sientas, la gracia de Dios es suficiente. Ahora, yo me imagino a Pablo diciendo, Señor, pero es que si tú me quitaras esto, yo te podría servir mejor. Yo ahora sí me pondría a hacer lo que tengo que hacer con mi familia, con mi esposa, con mi esposo. Ahora sí, si me quitaras esta situación, podría de verdad involucrarme con todo y darte mi vida. Pero mis hermanos, el Señor le hace ver a Pablo que precisamente es a través de esa aflicción o de esa debilidad tan terrible que Él estaba haciendo algo más glorioso en Pablo, porque Él estaba magnificando su gracia en medio de la debilidad de Pablo. Y me encanta esto, recuerda esto, mi hermano, puse en pantalla. A la luz de que vemos que Dios le dice, no, te basta mi gracia. Ese aguijón no será removido, esa situación que te debilita, pero te basta mi gracia. Puse en pantalla, muchas veces los no de Dios a nuestras oraciones son las más grandes muestras de amor y el medio que nos llevará a depender más de Él, estar más cerca de Él, valorar su gracia y ver su poder aun cuando no sea lo más cómodo humanamente hablando.
aun cuando no sea lo más cómodo humanamente hablando. Y es importante aclarar aquí, mi hermano, Pablo no se está refiriendo a una debilidad de tipo pecaminoso. O sea, Pablo no está diciendo, híjole, quítame esto que estoy batallando, que no puedo dejar de andar mirando mujeres en TikTok o o ahí en ese contexto. O quítame esto que no puedo con la mentira, con la soberbia, con la lujuria. No está hablando de ese tipo de debilidad. Lo que Pablo está hablando aquí, porque es lo que va a describir a continuación, son esas situaciones incómodas, dolorosas, difíciles, que no sé si te ha pasado que hasta parece que tu cuerpo se bloquea, que tu mente como que, híjole, ya no está jalando igual, que nos debilitan, que nos duelen, que nos muestran lo frágiles e impotentes que somos, porque tienen el propósito de llevarnos a depender enteramente de la gracia de Dios. Pablo lo va a describir. Mira, ¿cuáles son estas debilidades? Versículo 10. Por eso me complazco en las debilidades. ¿A qué te refieres, Pablo? La palabra debilidades ahí hace alusión a enfermedades, a fragilidad física, fragilidad, pues sí, incluyendo lo mental también, incapacidad. Hay enfermedades que nos incapacitan. Cuando habla de insultos, esa palabra es muy fuerte y significa violencia, insolencia, maltrato, menosprecio, crítica, ser injustamente condenado o acusado por otros. ¿Has pasado por esa experiencia? Y más cuando públicamente, y es algo duro. Continúa diciendo en privaciones. Privaciones hace alusión a necesidades de todo tipo, carencias, carencia económica, carencia a lo mejor hasta de vestido, y él lo narró en capítulo anterior, calamidades, tribulación, persecuciones, continúa diciendo, eso no hay que describirlo evidentemente, ¿verdad? Por causa de Cristo era perseguido, pero termina diciendo en angustias. Esa palabra angustias me encanta porque creo que describe muy bien el sentir de ese momento al que se refiere Pablo cuando estamos en esos momentos de debilidad. Esa palabra angustias en el original da alusión a falta de espacio. Creo que muchos de ustedes son expertos acá en la Ciudad de México. Por lo menos allá en Tequisquiapan vemos las imágenes del metro, los que se suben al metro y que van así tan apretados. Si les gusta ir a los estadios de fútbol también, cuando son clásicos y están tan apretados. Si te gusta ir a los eventos del Zócalo, cuando hay tanta gente para dar el grito, lo que sea, hay tanta gente y te sientes tan apretado, te falta respirar, te falta oxígeno. Bueno, Pablo está diciendo que estas situaciones lo llevan a sentirse así, a sentirse asfixiado. ¿Has estado ahí, mi hermano, en esa situación que dices, híjole, de verdad, Señor, esto qué onda? ¿Con qué se traga? ¿Con qué se digiere esto? Ya es demasiado. ¿Hasta cuándo estos insultos? ¿Hasta cuándo estas traiciones? ¿Hasta cuándo estas debilidades? ¿Hasta cuándo este menosprecio? Y todo lo que ha venido describiendo ahí Pablo. Y Pablo corona esta lista con esta frase, dice, después de que dice, me complazco en mis debilidades, da el motivo por el cual se complace. Dice, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te fijas? Versículo 10 dice, por amor a Cristo. Era por causa de Cristo que Pablo podía padecer todas esas cosas. No era por su propia necedad, mis hermanos, pero en vez de llenarse de amargura, ¿te ha pasado antes? Señor, si yo no falto a la iglesia, Señor, si soy fiel sirviendo, Señor, dejé mi vida, dejé mi casa, mi familia, procurando servirte, serte fiel. ¿Y por qué me permites esto? ¿De verdad estás de mi lado, Señor? Bueno, Pablo no reaccionaba así, él más bien dice, yo me complazco en eso, me complazco por amor a Cristo, me complazco por lo que Cristo ha hecho por mí y me complazco aún porque sé que Él me compró para un propósito mayor y un propósito más glorioso, que es vivir para el Evangelio. Mira lo que puse en pantalla. Pablo había sabido abrazar su condición de barro, que su vida era frágil, su capacidad débil, pero el motivo por el cual vivía era glorioso y valía la pena todo, aún esas aflicciones que Dios permitía. Y mi hermano, si tú eres creyente, es mi anhelo este. Yo no sé en qué punto de tu caminar en Cristo estés, pero alguien decía por ahí, no todo el caminar en Cristo es primavera. Va a haber momentos de invierno, va a haber momentos de lluvia, va a haber momentos duros, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos en los que tú dices, yo no sé si hoy, mi hermano, si ese día que tú dices, mira, yo voy a ir a la iglesia,
me echo mi comidita y me despido de los hermanos. Yo estoy cansado de estar pasando esto y creo que estaba hasta mejor sin Dios. Mi hermano, mi anhelo es que a través del amor de Cristo, aquel que te compró a pesar de quien tú eres y aquel que ha dado un propósito a tu vida para que vivas para su evangelio, puedas abrazar tu condición débil y frágil, pero recuerdes para qué fuiste creado. Fuiste creado para gloria de aquel que murió por ti. Fuiste creado también para aportar, llevar y comunicar este evangelio. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4, refiriéndose al mensaje del evangelio como el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Después de que habla de que es un gran tesoro el evangelio, ¿recuerda ese momento cuando entendiste el evangelio y dijiste, ¿qué onda con esto? Wow, gloria a Dios, yo quiero estar todo el tiempo en la iglesia, quiero la palabra de Dios, quiero escuchar alabanza, no me importa lo que yo tenga que dejar, todas las cosas para mí son basura, como dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo es tan grande que yo no solamente quiero permearme de él, sino quiero llevarlo a donde Cristo quiera que lo lleve. Y Pablo tenía ese concepto, dice, tengo un gran tesoro a pesar de mí, a pesar de que soy un vaso de barro. Dice versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de quién, de Dios y no de nosotros. ¿Ves el contraste? El contraste entre la gloria divina, lo hermoso, la valía del evangelio, con lo débiles que somos nosotros. Las personas que Dios escogió como tú y yo, personas débiles, personas, pone ahí un vaso de barro. ¿Por qué? ¿Por qué no pone una caja fuerte? Que ponga así fuerte, poderoso, irrompible, un vaso indestructible. Vasos de barro, mi hermano, para que la gloria no sea nuestra, sino para que la gloria sea de Él. Escucha esto, mi hermano. El propósito de Dios al salvarte y al darte este propósito de compartir el evangelio era para demostrar su gloria a pesar de tu debilidad y a pesar de mi debilidad, para que a Él sea la gloria. Puse en pantalla esto. Nuestra debilidad no es un impedimento para que se manifieste el poder de Dios a través del evangelio. Todo lo contrario, nuestra debilidad magnifica su poder. Mi hermano, yo quiero dar gracias a Dios por lo que está haciendo en su iglesia. Es una iglesia hermosa. Pero déjame decirte, Cristo te compró, Cristo dio su vida por ti y también quiere utilizarla. Y a la luz de lo que estamos viendo en este pasaje, Dios no necesita de gente muy dotada. Dios no necesita ni siquiera de gente inteligente. Es más, Dios no necesita ni siquiera de personalidades atractivas o carismáticas para alcanzar a los perdidos. Él hace evidente la extraordinaria grandeza de su poder y de su evangelio al usar a personas comunes y corrientes como tú y como yo. Y eso debe darte esperanza, mi hermano, que no es por nuestras capacidades, sino por la gloria de Dios. Y a lo mejor tú estás en este punto de decir, yo quisiera servir, he entendido el evangelio, quiero integrarme y servir y dar mi vida, pero ¿de qué podría servir yo? ¿Te ha pasado? Dios quiere utilizarte, mi hermano. ¿Cuál es el problema aquí en la luz de lo que estamos viendo en el pasaje? Pablo nos está hablando de que Dios permite las aflicciones para mirar nuestra debilidad y entonces abrazar su gracia. Pablo nos está recordando que él podría mirarse a sí mismo débil como un vaso de barro para que entonces la gloria sea para Cristo y su evangelio. Y en todo eso él encontraba gozo, él se complacía a través de esta dinámica. Yo soy débil, depende enteramente de Cristo y la gloria es de Él. Y por eso se podía encontrar con gozo en medio de las debilidades. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros, mis hermanos? Poní en pantalla esto. El problema es que todos tenemos la tendencia a confiar en nosotros mismos. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer Dios? En su amor, bondad y sabiduría nos mandará espinas o aguijones para destruir nuestra autoconfianza y llevarnos a confiar en Él. De hecho, hay un pasaje donde Pablo narra que estuvieron a punto de morir. Y mira cuál era el propósito que Dios le permite llevarlo hasta el extremo de esta situación. 2 Corintios 1:8 dice, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas,
de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, ya no hay esperanza, esto se acabó. ¿Y para qué fue toda esa tribulación? A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó de los muertos. Pablo reconoce que de no haber sido por esa circunstancia que lo debilitaba y lo rebasaba y parecía que todo había terminado, no hubiera podido haber entendido la dependencia de Cristo y de su gracia. Puse esto en pantalla, mi hermano, y quiero recordarte esto porque nuevamente somos dados a ser guiados por el corazón, las circunstancias. Y a veces decimos, wow, ¿por qué estoy pasando este desierto, esta debilidad? Ya he rogado a Dios y parece que no lo quita. Bueno, déjame decirte, el amor de Dios muchas veces se ve mayormente cuando Él precisamente te lleva a esos desiertos. Es bueno estar en esos momentos de debilidad. ¿Por qué? Porque es cuando estamos conscientes de nuestra debilidad, de nuestras aflicciones, que entonces clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón por la ayuda de Dios. Y entonces Dios magnifica su gracia en nosotros y a través de nosotros. De ahí la reacción de Pablo. En lugar de llenarse de amargura, él decía, yo me puedo complacer en esto. Versículo 10, me complazco en las debilidades. Esa palabra dice, hace alusión a estar satisfecho, gozarse, aceptar con agrado, no tronar dientes, ni murmurar o quejar. Si tienes hijos pequeños como nosotros, creo que somos expertos en ver esa imagen que das una instrucción y, ay, pues sí, y tronando los dientes y volteando los ojos. Aquí habla de poder gozarte, de poder estar satisfecho, de tener en claro que Dios está en control, de tener en claro que a pesar de tu debilidad, Dios quiere mostrar su gracia. Por eso dice al final, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi hermano en Cristo, es bueno reconocer nuestra debilidad, porque es cuando somos conscientes de nuestra debilidad que entonces somos fuertes, porque esa conciencia nos lleva a depender enteramente de Dios. ¿Qué es lo opuesto? Cuando me creo fuerte, entonces soy débil. Cuando me creo fuerte, entonces soy débil. De ahí que la palabra dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Mira lo que dice Isaías 41:14. Me encanta esta foto, porque desde el Antiguo Testamento Dios conoce a su creación y sabe que tenemos esta tendencia a tener un concepto más alto de nosotros mismos que nos hace daño, mis hermanos. Él va a despojarnos de todo eso que quiera robarle gloria a Él. Y mira lo que dice en Isaías 41:14. Es un momento donde Israel está en gran debilidad política, está rodeada de naciones enemigas, o sea, están en peligro. Y mira lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Le dice, no temas, gusano de Jacob. Ah, caray. No, pues qué motivador, ¿no? ¿Por qué no le dijo, león, no temas mi león? Dice, gusano de Jacob, ustedes hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Te he convertido en trillo nuevo, cortante de doble filo. Trillarás los montes y los harás polvo, y los collados dejarás como hojarasca. Los aventarás, el viento se los llevará, y la tempestad los dispersará. Pero tú te regocijarás en el Señor, en el Santo de Israel, te gloriarás. Mis hermanos, Dios no tiene la intención de subir el autoestima de su pueblo. Dios no tiene la intención de subir el autoestima de los israelitas. Él no les dice más que gusano, nunca les cambia a otro animal o que van a ser unos grandes campeones. Él le dice, no temas, gusano de Jacob, eres un gusano y seguirás siendo un gusano. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Lo glorioso de esto es que un gusano en las manos de Dios, a la luz de lo que estamos viendo en este pasaje, un gusano en las manos de Dios es capaz de trillar montes, despedazar los collados, siempre y cuando su amparo y su gloria sean Cristo. Sean Cristo. No temas, gusano de Jacob. Y es mi anhelo, mi hermano, que más allá de seguir luchando en tus propias fuerzas, más allá de venir cargando culpa, vergüenza y hasta hipocresía de, no, pues ¿cómo voy a mostrar yo debilidad o que estoy triste? Y de repente como cristianos hemos creado como una tendencia a llegar a la iglesia y ¿cómo estás? Ah, bien. Y entonces aquí es como todo chido, todo bien, porque si yo digo que no estoy bien, pues
Como que no, ¿verdad? Tenemos miedo a mostrar nuestra debilidad. Y mis hermanos, lo que estamos viendo aquí es que Dios nos llama, nos invita a traer nuestra debilidad para que entonces Él se glorifique, dice versículo 9. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Y eso nos lleva al último punto del sermón, este es más breve. ¿Cómo podemos abrazar con gozo estas aflicciones? Bueno, ponía en pantalla, el amor a Cristo es lo que nos permite abrazar con gozo las aflicciones que Dios permite sobre nuestras vidas, porque hacen más evidente su gloria y poder en nuestra debilidad. Es el amor a Cristo lo que hace la diferencia. Versículo 10, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Todas las cosas que me han estado pasando, dice Pablo, dice me complazco por amor a Cristo. Y me encanta esto, mi hermano, ni siquiera dice primariamente por amor a las personas. Por eso yo no voy a la iglesia y no me importan las personas, yo y Cristo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es precisamente que muchas veces como personas y como hermanos nos vamos a decepcionar unos a otros. Y ese no es un pretexto para decirle, Señor, ya estuvo. Él dice es por amor a Cristo. Por amor a Cristo yo puedo amar, por amor de Cristo yo puedo volver a perdonar. Por amor a Cristo puedo vivir esta situación que parece que me está rebasando porque tiene un propósito. Podríamos decir que el razonamiento de Pablo era algo más o menos así. Como decirle a Dios, Señor, evidentemente no me gusta este aguijón, no me gusta esta espina, no me gusta esta aflicción. Creo que ninguno de aquí somos masoquistas. No me gusta esto, Señor. Y te he pedido una y otra vez que me lo quites, pero ahora entiendo que si tú has decidido que esta situación siga así, es un instrumento que tú vas a utilizar para magnificar tu gracia en mí y por lo tanto yo puedo ahora gloriarme en estas debilidades para que tu poder repose en mí. Pablo entendía y daba un giro a esta cosmovisión. Ahora tú dices, bueno, pero Pablo tuvo una revelación especial. No dijiste que subió al tercer cielo y al paraíso, mi hermano. Tú y yo no necesitamos nada de eso. Nosotros tenemos la palabra de Dios y Dios nos está hablando esto. Ponía en pantalla, su gracia es suficiente a pesar de nuestras aflicciones y debilidades en nuestra vida y en su obra para servirle. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:10, ¿recuerdas? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Se dan cuenta, nosotros hacemos la obra, pero al final del día no somos más que instrumentos inútiles, como dicen los evangelios. Es únicamente la gracia de Dios que opera a través de nosotros. Ponía esto en resumen. La meta final de Dios en orquestar nuestras debilidades, ya sea a través de un mensajero de Satanás o de una circunstancia molesta o a través del fracaso de sueños acariciados por mucho tiempo, cuando Dios permite todo eso en nuestras vidas, es para glorificar la suficiencia de su gracia y el poder de Cristo en nosotros. Mi hermano, cuando es el amor de Cristo lo que nos guía, lo que nos domina, cuando entendemos que nosotros solamente estamos respondiendo a aquel que nos amó primero, cuando vivimos y nos damos por aquel que ya se dio y nos bendijo con toda bendición espiritual, tenemos un pasado perdonado, un presente consentido y un futuro asegurado. Mi hermano, cuando respondemos a ese amor y decimos, Señor, gracias porque encima de que soy tu hijo por Cristo, puedo tener la certeza de que aún las aflicciones tienen un propósito en ti. Y digo esto, mi hermano, porque quiero llevarte a ese punto. Han pasado 9 años, ahorita me encanta cómo citaban ahí, decían, recuerda cosas que han pasado durante este tiempo y da gracias por 3 elementos. Pero quiero llevarte a ese momento, mi hermano, donde Dios abrió tus ojos, donde viste tu ruina espiritual, donde caíste delante de Cristo y dijiste, Señor, ¿es neta, es de verdad que tú quieres una relación conmigo? A pesar de lo que soy, Señor, aun cuando tú viste mi debilidad, cuando has visto mi impotencia, cuando has visto todo lo que he hecho,
pero miraste a Cristo, miraste su gracia y entonces te entregaste enteramente por Él. ¿En qué momento desapareció eso? ¿En qué momento comenzaste a caminar tu vida en Cristo creyendo que se trataba de tu desempeño? ¿En qué momento creíste que se trataba de algo que tú hacías, de que tenías que demostrarle algo a Dios, de que tenías que, y mi hermano, vemos aquí que lo único que Dios espera de nosotros es corazones contritos, corazones que reconozcan su debilidad. Y mi hermano ponía en pantalla eso, la misma actitud que nos llevó a depender de Cristo para ser salvos, debe llevarnos a depender de Cristo hora tras hora, día tras día, mes tras mes, para ser santos y útiles en su reino. Mi hermano, no dejes de ver tu debilidad. Es más, pídele a Dios, Señor, examina mi corazón. Cuidado cuando estoy teniendo un mayor concepto de ti y cuando me olvido de tu evangelio, cuando me olvido de tu gracia cada día, Padre. Ponía esto en pantalla. Dios en su amor y en su bondad se encargará de usar aguijones o espinas para aplastar, para destruir esa autoconfianza y llevarnos a experimentar la realidad de que Él es capaz de multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Y a lo mejor estás ahí, mi hermano, que dices, ya estoy a punto de tirar la toalla. Mira a Cristo. Cristo está ahí extendiendo su mano y diciendo, así quiero, a ese punto yo te quería llevar, que te des cuenta que precisamente no eres nadie, pero Dios es un Dios experto en utilizar a personas que saben que no son nadie. Es su gracia. Y mi anhelo, mi hermano, como iglesia, mi invitación, tanto para aquí como lo he compartido allá en Tequisquiapan también, es que podamos recordar ese momento de debilidad cuando decíamos, Señor, gracias porque no te merezco. ¿En qué momento creíste que ahora lo mereces? Porque han pasado años de que eres cristiano. Seguimos sin merecerlo. Sigue siendo su gracia. Y es mi anhelo que como creyentes podamos venir delante de Dios, tener una cultura de poder mostrar nuestras debilidades y poder llevar las cargas los unos de los otros en Cristo. Mira, ponía en pantalla esto, me encanta esta cita, las fortalezas impresionan, pero las debilidades conectan. Mi hermano, quiero decirte esto. No te quedes ahí tirado en tu debilidad. No te quedes ahí lamentándote de esa situación que te está rebasando, que te está asfixiando. Mi hermano, no pretendas ser el supercristiano que no eres, que no somos. Dejemos las pretensiones y acepta con gozo esa gusanía, esa debilidad que te mantendrá de rodillas delante de Cristo, pero te mantendrá tan enamorado y tan reabastecido de su gracia cada día para su gloria. Ponía esto en pantalla y quiero terminar orando con este corazón por la iglesia. Recuerda esto, mi hermano. Los creyentes somos personas que nos reconocemos débiles y por tanto anhelamos, buscamos y recibimos la gracia y fuerza de aquel que es fuerte, poderoso y quiere transformarnos y usarnos para su gloria a pesar de nosotros. Levántate, mi hermano. Deja de amargarte. Deja de llorar por esas debilidades. Utiliza esas debilidades para que Cristo sea glorificado en tu vida. Sírvele a Él así como estás ahí en medio de esa situación que te rebasa. Ven y derrama tu corazón delante de Él. Y mi amigo, si tú estás acá sin Cristo, creo que te has dado cuenta que las aflicciones vendrán con Cristo y sin Cristo. Y a lo mejor ha sido una aflicción la que te ha traído hasta aquí. Déjame decirte, mi amigo, que esa aflicción ha sido la muestra de amor de Dios. Ha sido dura probablemente, pero es necesaria porque Él te ama y quiere que salgas de aquí ya no como un enemigo, ya no alejado de Él, sino como un hijo que ahora vive las aflicciones con un propósito eterno y para gloria de Cristo únicamente por la gracia de Jesús. Vamos a orar para terminar, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque lo mencionaba ahorita, tenemos tu palabra, Señor. Eres tú hablándonos y gracias porque nos das tantas escenas, Señor, en la cual es evidente el control, dominio
que tienes sobre la vida de tus hijos, Padre. Gracias porque aún en medio de las debilidades, aflicciones, y lo hemos visto a través de estos 9 años en esta iglesia, tu poder se ha magnificado, tu gracia ha sido lo que ha sustentado, Señor. Padre, y yo me atrevo a decir a nombre de mis hermanos que cada uno de nosotros te podemos dar gracias porque a pesar de nosotros, tú has sido fiel, Señor. Padre, gracias porque hoy podemos a la luz de tu palabra reconocer que aún estas situaciones que nos rebasan, que nos asfixian, están bajo tu supervisión, tienen un bien de llevarnos a depender más de ti, de clamar a Cristo y de hacernos como Él, pero también son para reflejar tu gloria y tu gracia en personas débiles como nosotros, Padre. Señor, venimos delante de ti reconociendo nuestra debilidad, para entonces dar gloria a tu nombre, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias porque tú no te cansas de nosotros, Señor. Y a pesar de que una y otra vez estamos constantemente subiéndonos en ladrillos que nos llevan a confiar en nosotros mismos, terminamos decepcionados, frustrados, con expectativas totalmente desviadas de la palabra, tú nos regresas hoy, nos recuerdas a tu palabra, tu soberanía, tu cuidado y sobre todas las cosas tu gracia, Señor. Vuélvenos ahí, Padre, a ese momento donde vimos tu gracia tan deslumbrante porque vimos tan grande nuestra ruina, Señor, que como dice Pablo, ese amor nos apremió, nos constriñó, pensando en eso, Señor, que tú habías muerto por nosotros, Señor, y por lo tanto ahora nosotros anhelamos morir a nosotros mismos para darnos enteramente a ti, Padre. Señor, yo te ruego que tu gracia sea sobre cada uno de mis hermanos, sobre tu iglesia, Señor, y que la gloria de esta iglesia, Señor, como lo ha sido hasta el día de hoy, no sean super personas, super líderes, super equipos, super instalaciones, Señor, sino personas que reconocen su debilidad, porque entonces glorifican, agradecen y habitan en tu gracia y en tu poder, Señor. Bendito seas, Padre, por lo que haces en tu iglesia, Señor. Gracias por Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén.